que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Acompáñenme a orar. Buen Padre y Dios, te damos gracias por este tiempo alrededor de tu palabra. Venimos, Señor, delante de ti, venimos humillados, reconociendo que tenemos tanto que aprender con respecto a este tema y tanto, Señor, que poner en práctica en nuestras propias vidas. Ayúdanos, Señor, a poder ser el reflejo de tu gloria. Ayúdanos a poder obedecerte, Señor, en cada una de las cosas que vamos aprendiendo. Ayúdanos a tener un espíritu manso, un espíritu enseñable, un espíritu que esté dispuesto, Señor, a hacer el sacrificio que requiere ser luz en un mundo de oscuridad. Más que todo, Señor, con el tema del matrimonio, con el tema de la soltería, con el tema de estas relaciones que hemos dedicado ya un par de semanas, Señor, para poder alinearnos a la voluntad tuya que ha sido revelada en la Escritura. Gracias, Señor, por este maravilloso tiempo. Nos ponemos en tus manos. Guíanos, instrúyenos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Hemos venido hablando acerca de este tema tan importante, y digo importante porque es muy mal entendido en muchas iglesias. Y aquí yo quiero dejar algo claro. Yo creo que muchas iglesias hacen, muchas corrientes prefieren en cierta manera adaptarse a lo que es culturalmente aceptable para no tener que lidiar con el contexto en el que venimos, el contexto en el que estamos. En la mayoría de iglesias son mujeres las mayores asistentes, son mujeres las que más sirven, son mujeres las que siempre dicen que están dispuestas, son mujeres las que están tratando de llevar el liderazgo en todo, como parte de la maldición del Génesis 3. Sin embargo, hay algo que tenemos que entender, es que mientras tengamos temor a los hombres, jamás podremos honrar genuinamente al Señor. Y cuando hablo de temor de los hombres, no solamente hablo de temor al género masculino, sino también al género femenino. Cuando nosotros como predicadores preferimos no hacer sentir mal a alguien, ya nos vemos obligados a distorsionar la palabra del Señor. Entonces, lo mismo pasa en muchas iglesias. El liderazgo y en cierta forma las mujeres han tenido un papel por encima. No es un papel, no es que sea un papel malo, pero es un rol equivocado el que están teniendo al tener un rol de liderazgo en las iglesias. De nuevo, es necesario, a medida que usted viene a la casa del Señor, que se haga una exégesis correcta, que se haga un estudio y una interpretación correcta de la palabra y poder enseñar estas cosas, porque es lo único que alimenta, guía, edifica, nutre al pueblo del Señor. Entonces, así como hablamos de los hombres y cómo es necesario que los hombres estén alineados al rol que ellos tienen, que es amar a sus esposas de la manera en que Cristo amó a la iglesia, y vimos las diferentes formas en las que este amor debe de funcionar o debe de expresarse. De la misma manera entendemos que las mujeres tienen un rol bíblico.
Aquí no estamos hablando de igualdad delante del Señor, somos iguales, pero por diseño previo a la caída, y esto lo decíamos la semana pasada, no tiene absolutamente nada que ver con la cultura, no tiene nada que ver con los nuevos estudios, sino que es Dios quien desde el principio creó primero al hombre, y el apóstol Pablo dice que no fue la mujer creada primero, sino que la mujer fue creada a causa del hombre. Entonces, no está poniendo en un nivel de inferioridad, sino en un panorama de roles. Tenemos roles que son distintos, tenemos roles que tenemos que cumplir para que la escritura sea cada vez más principal y sea prioridad en nuestra vida. No sé si usted siguió el post que pusimos ahí en el Facebook. Hay un hermano, y sí creo que es hermano, con algunas doctrinas un poco equivocadas, que es de la Iglesia Reformada de Santa Tecla, creo que así se llama. Y lo digo así públicamente porque él hizo públicos sus comentarios. Ya entonces él decía de que los nuevos estudios nos llevan a la conclusión de que ya no podemos tener esa diferencia de roles. Pero no son nuevos estudios los que necesitamos. Los nuevos estudios siempre van a ir inclinados a la cultura, inclinados a ser aceptados por la cultura, y eso no es algo que nos interesa. Nos interesa ser fieles a la palabra, eso es lo que nos interesa, aunque a la cultura no le guste. El evangelio desde siempre ha sido contracultural. Y ojo, cuando el apóstol Pedro está escribiendo esta carta, si usted conoce el contexto, está escribiendo esta carta a los expatriados, está escribiendo esta carta a los cristianos que están en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, y han recibido un conocimiento de parte de Dios a través de la gracia y han sido salvados. Entonces, el mensaje que el apóstol Pedro desde hace 2000 años está dando a esta iglesia, a estas iglesias, a este conjunto de iglesias, de entrada en este contexto es contracultural. Desde el momento que el apóstol Pablo está haciendo un llamado a que las mujeres estén sometidas a sus maridos, es porque eso no estaba aconteciendo. Si hubiese estado aconteciendo, no habría necesidad de decirlo, no habría necesidad de ponerlo escrito y de hacerlo como un imperativo, como un llamado. Pero desde el momento que el apóstol Pablo desarrolla desde el capítulo 2 versículo 18 y dice: siervos, estad sujetos a vuestros amos, es porque eso no estaba sucediendo. Es porque los creyentes, los cristianos creían que ahora eran libres en Cristo y entonces se podían liberar de las cadenas de sus amos. No se puede. El mismo apóstol Pablo dice: aquel que fue llamado en cierta manera, que permanezca de esa manera. Si fuiste llamado esclavo, seguí siendo esclavo. Si fuiste llamado libre, seguí siendo libre. Si fuiste llamado casado, seguí siendo casado. No es de que ahora que estás en Cristo y sos una nueva criatura, tu nueva criatura tiene otras oportunidades muy alejadas a las decisiones que ya tomaste y al contexto de vida que ya traes. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Entonces el apóstol Pedro les está diciendo, fíjese, versículo 18, y esto es lo que pone el marco de referencia del capítulo 3 en adelante, porque el capítulo 3 comienza diciendo: asimismo vosotras, fíjese, versículo 18, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Si ese es el contexto de que el apóstol Pedro viene diciendo para los siervos, para con sus amos, asimismo, dice el apóstol Pedro, ya las mujeres tienen que estar sujetas a sus maridos. No solo los que se portan bien, no solo los que son creyentes, no solo a los que tienen una conducta perfecta, sino también a los insoportables. ¿Me estás siguiendo hasta ahorita? ¿Ve el paralelismo? Como el apóstol Pedro viene enmarcando todo esto. Dice versículo 19: porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente.
Tal vez usted puede decir, pastor, pero es injusto que yo esté siendo sometida a mi esposo de esta manera. Sí, hasta cierta forma, pero usted tiene que saber de que hay gracia, se encuentra gracia. Hay una forma en la que Dios ha permitido que usted esté en este contexto y usted sabiamente pueda reflejar la gloria de Dios a través de su sujeción. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Siga leyendo. ¿Qué mérito hay, dice Pedro, si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Póngale en el contexto del matrimonio. No, pues sí, qué bueno estar sujeta a un esposo que se porta bien. ¿Qué mérito hay en eso, hermano? ¿Qué mérito hay? El mérito viene cuando hacéis lo bueno y sufrís por ello. Ojo, antes de que salte cualquier conclusión, recuerde que estamos hablando de que aquí no estamos apoyando abusos, no estamos apoyando maltratos, no estamos apoyando nada que dañe la integridad de la persona. Pero me llamaba la atención algo. Vamos a la conferencia de este sábado acerca de matrimonios, de los matrimonios, es acerca del conflicto. Hermano, hay como 40 parejas inscritas. Eso quiere decir de que a la gente le interesa esto de los conflictos, porque los matrimonios no son fáciles, los matrimonios son difíciles. Hay conflictos en los matrimonios desde el día uno en que te casas, desde antes de casarte. Hasta para escoger el pastel pelearon, para saber cuánto se iba a gastar pelearon, y a dónde iba a ser pelearon, y a quiénes iban a invitar pelearon. Para todo hay conflicto. ¿Me está siguiendo eso ahorita? Entonces, ¿cuál es la gracia? Dice Pedro, si tu esposo se lleva bien, ahí no hay sentido. El punto es que tu sujeción cueste. Ese es el punto. Versículo 21. Porque para este propósito habéis sido llamados. También Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Se recuerda cómo sufrió Cristo? Cristo dejó un ejemplo de sufrimiento. Cristo dejó un ejemplo que Él, cuando estaba sufriendo, sabiendo el beneficio que esto podía traer, dice la Escritura que Él no abrió su boca. ¿Por qué? Porque esa era la voluntad del Padre, que Él llegara a la crucifixión. De la misma manera, el apóstol Pedro está motivando a las mujeres a que entiendan que hay un propósito de parte de Dios en medio de todo esto, al estar sujetas a los maridos. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? El cual, dice, no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Fíjese, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Eso es en el contexto. Lo que Pedro está diciendo es: asimismo, mujeres, ustedes, cuando sus maridos no sean el santo que ustedes creen que con el que se han casado, no respondan ultrajando. No respondan de la misma manera, no amenacen, sino que en vez de juzgar, en vez de responder de una forma pecaminosa, encomiéndense a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en sus cuerpos sobre la cruz, a fin que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fuisteis sanados. Fíjese qué profundo. Eso es increíblemente profundo. La sumisión de la mujer, ojo, en cuanto a la posible redención de su marido, está siendo emparejada o está siendo paralelizada con la obra que Cristo hizo para salvarnos a nosotros. ¿Se da cuenta lo importante de esto? ¿Se da cuenta lo profundo que Pedro está hablando? Esto es contracultural en cualquier época, hermano, porque eso tiene que ver con la redención de Cristo. Versículo 25. Vosotros andabais descarriados, así como el marido desobediente que habla más adelante. Pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Hubo una redención a causa del sometimiento perfecto que Cristo hizo. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? ¿Tiene sentido esto para usted?
Entonces viene el apóstol Pedro y dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Asimismo, que con todas estas características que Cristo nos dio como ejemplo. En un principio yo decía: qué difícil la tienen los hombres ser como Cristo y amar como Cristo. Pero cuando estaba estudiando este pasaje dije: qué difícil la tienen las mujeres también, porque tienen que someterse a sus maridos como la iglesia y sufrir un sometimiento como al que Cristo fue sometido. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿qué es lo que nos tiene, o qué es lo que las tiene que motivar? Porque sé que esto podría ser un tanto difícil para el corazón calloso de algunas de las que están acá. Pero ¿qué es lo que tiene que motivar a una sujeción bíblica? Primero, que a medida que ustedes se sujeten de forma bíblica, ya vamos a hablar un poquito acerca de esto, a medida que ustedes se sujeten de forma bíblica, se están pareciendo cada día más al Señor. Ese es el motivante. ¿Ya? Porque el apóstol Pedro está, como le repito, poniendo un paralelismo de la sujeción de Cristo y el sufrimiento de Cristo con la sujeción y el sufrimiento de las mujeres. Entonces, fíjese qué interesante. Solo para resumir un par de cositas de lo que hablamos la semana pasada, pero en otros términos. ¿Qué no es la sumisión? La sumisión no significa, y esto creo que es lo primero que usted tiene que entender, la sumisión no significa poner al marido en el lugar que solo a Cristo le corresponde. Usted como creyente está casada eternamente con el Señor. Va a llegar un día en el que el Señor la va a reclamar de su esposo terrenal y usted va a estar casada con Él por la eternidad. Allá, dice el Señor Jesús, no nos daremos en casamiento. Allá todos vamos a ser genuinamente hermanos, nos vamos a conocer, nos vamos a recordar que en la vida temporal fuimos esposos, pero ahora en adelante le pertenecemos a alguien más. Ya mi cuerpo no le pertenece a mi esposa, ahora mi cuerpo le va a pertenecer a mi esposo eterno. Voy a tener una relación eterna con el Señor Jesús y no voy a necesitar de ninguna otra relación. Entonces vivimos, o mejor dicho, las mujeres viven esta sumisión a la luz de esa realidad. Hay un marido que está gobernando por encima de tu actual marido, que es el Señor Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, creo que vamos a estar aquí un ratito, si usted lo lee ahí conmigo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, dice: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea rey, autoridad, e incluso si es a su esposo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se somete la mujer a su esposo? Por causa del Señor. Pero cuando el esposo empieza a usurpar o a ocupar el lugar que solo a Cristo le corresponde como el marido eterno, ahí ya no hay una sumisión bíblica. Entonces el apóstol Pedro afirma que la vida cristiana significa que usted tiene una responsabilidad con Cristo antes que con su esposo. Versículo 21 de 1 Pedro 2 dice: para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo fue por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para este propósito habéis sido llamados. ¿Para qué? Para ser como Cristo, para obedecer al Señor, para amarlo a Él. No es para amar a su esposo por encima de todo. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Poco de eso hablábamos la semana pasada y decíamos de que usted no está obligada, por ejemplo, a que su esposo le diga: si te seguís congregando, pues yo te dejo, entonces andate. ¿Me está siguiendo? Si te seguís congregando, entonces yo no quiero nada con vos, entonces yo tampoco quiero nada con vos.
Ya, si tú no te quieres congregar, ese es muy tu problema, pero no me podés evitar, no me podés prohibir a mí que yo me congregue, porque yo tengo un esposo que es superior a ti. Tengo un esposo a quien tengo que obedecer por encima de ti. Y mi esposo dice que no tengo que dejarme de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces, lo que él dice es más importante que lo que tú decís. Que tú me dejes vale menos a que me deje él. ¿Me estás siguiendo hasta ahorita? Tampoco significa que las mujeres tienen que renunciar a un pensamiento independiente. Las mujeres son capaces de pensar, tienen una capacidad increíble de razonar y de ver cosas donde los hombres no las vemos, ¿ya? Y estas cosas pueden sumar muchísimo a un matrimonio. Todo esposo, y lo decíamos la semana pasada, todo esposo sabio, todo esposo inteligente, todo esposo que entiende cómo debe de vivir esta vida a la luz de la palabra, va a consultar a su esposa. No estamos diciendo que va a hacer todo lo que ella diga, que muchas veces podría estar equivocada, ¿ya? O simplemente usted tiene una perspectiva diferente, pero usted si entiende que su esposa tiene características de razonamiento y que es muy perspicaz en muchas otras cosas, creo yo que usted tendría que escucharla. En el contexto, el apóstol Pedro sabe que muchas esposas han escogido seguir al Señor y sus maridos no. ¿Ya? Entonces es bueno que lo hagan, es bueno que ellas sepan cómo van a influenciar a sus maridos, es bueno que no solamente callen, sino que tengan una voz para hablar. Por lo tanto, repito, no significa decir sí, amén a todo. Desde el momento en que su esposo se casó con usted, estaba reconociendo su capacidad para ser ayuda idónea y por lo tanto hablar cuando las cosas no estén bien. ¿Está conmigo hasta ahorita? No significa que no puede influenciar ni guiar a su marido. El liderazgo es el del hombre, pero muchas veces los hombres necesitamos ser guiados por las mujeres también. ¿Ya? ¿En qué sentido? Necesitamos que una esposa cristiana influya en nosotros de forma piadosa para ayudarnos a obedecer al Señor. Qué cosa más maravillosa sería que cuando estalle un problema en el trabajo o en la familia del esposo o algo, la esposa sea la primera que diga: vení, amor, no te preocupes, doblemos rodillas, abramos la Biblia y pongámonos a orar. Ahí está guiando al esposo. No necesariamente tiene que ser siempre el esposo el que lidere a la oración. La mujer también lo puede hacer. La mujer también puede orar por su marido y muchas veces decirle: amor, no te preocupes, vamos a salir de esta. Yo te propongo que el día de mañana yo voy a ir aquí, voy a hacer esto, voy a hacer una llamada y vamos aquí y allá. Y la mujer toma la batuta en ese sentido. ¿Me está siguiendo? Es necesario muchas veces guiarlo a la piedad. Evidentemente no va a ser de las que va a empezar a obrar de forma pecaminosa, ¿ya? Porque hay muchas mujeres que: ya viste, yo te dije, ya ni le hablé a ese, hay que se pudre en el infierno, ya va a ver, nadie se mete con un hijo de Dios. Eso ya no es bíblico. Y hay mujeres, ojo, que cuando las mujeres no están muy maduras, póngame atención, cuando las mujeres no están muy maduras espiritualmente, son demasiado emocionales. Entonces, que a una mujer le dañen a alguien de su entorno, reaccionan de forma agresiva, violenta y pecaminosa. ¿Está conmigo hasta ahorita? No significa ceder a todas las exigencias de su marido, como lo decíamos anteriormente. La sumisión de Pedro la sumisión de Pedro nunca ordena que la obediencia de la esposa pueda ir tan lejos como hacer algo incorrecto, por ejemplo. ¿Ya? Entonces el esposo no puede demandar
cosas inmorales, cosas incorrectas de parte de su esposa y tener que obedecer. Esto es coherente con toda la Escritura. Van a haber momentos en los que va a haber que oponerse a las autoridades que están puestas, porque las autoridades que están puestas están en contra de la palabra del Señor. Eso sucede en muchas ocasiones. ¿Se recuerda las parteras? Las parteras estaban trabajando para Faraón. Faraón le dice: cuando nazca un niño hay que matarlo o hay que tirarlo al Nilo. Las parteras no lo hicieron, sino que las parteras temieron a Dios, dice la palabra. Entonces a eso se le llama una rebelión civil o una rebelión a favor de la verdad del Señor. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Creo que es importante hablar de esto para no dejar huecos en cuanto a la sumisión de la mujer, porque si bien es cierto, hemos hablado mucho acerca de la sumisión de la mujer, pero no dejamos de dejar esos espacios vacíos para que haya un abuso de parte de los hombres. La sumisión no se basa en una menor inteligencia o en una menor competencia. De hecho, como le decía, creemos que hay esposas cristianas en las cuales los esposos no son cristianos y pueden tener mucha mayor perspicacia y un mejor entendimiento panorámico de lo que está sucediendo que el esposo no va a tener por causa de su naturaleza pecaminosa. Las esposas demuestran en algunas ocasiones que ellas tienen un sentido espiritual por lo que han aprendido, por lo que están viviendo, por lo madura que están, y eso no quiere decir de que van a estar por encima del marido, sino que van a utilizar esto para guiarlo, para ayudarle. Entonces, no creemos de que las mujeres estén sometidas a los hombres porque valgan menos o porque sepan menos, sino porque esa es parte del diseño. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? La sumisión no es temor, no es ser tímida, no es quedarse callada. Mire lo que dice 1 de Pedro 3, 6. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. ¿Cuál es el temor que viene de la sumisión? Que haya un abuso. Ya, ese es el temor que viene por lo regular de la sumisión. Entonces, el apóstol Pedro dice de que esta sumisión no tiene que estar llena de temor, esta sumisión tiene que estar confiada en Dios, entendiendo que el Dios va a dar la sabiduría y va a dar la guianza para que esta sumisión sea lo más bíblica posible. Apartarse cuando sea necesario hacerlo, pero resistir cuando se trata de glorificar el nombre del Señor a través de la obediencia. Para glorificar el nombre del Señor se necesita temor a Dios y no a los hombres. Cuando empezamos a temer a los hombres, Dios deja de ser glorificado y abandonamos por lo regular las cosas que Dios nos ha encomendado. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Entonces, ¿qué sí es la sumisión? Así de forma rapidita. ¿Qué sí es la sumisión? La sumisión es una cualidad interna de mansedumbre que afirma el liderazgo del marido. ¿Ya? Una mujer sumisa es la que dice: no, mi esposo tiene la última palabra. Yo voy a hablarlo con él, y voy a tratar de influenciarlo de manera respetuosa, de manera piadosa, ¿ya? Y voy a orar para que cuando yo hable con mi esposo, él lo vea de la mejor manera posible y que pueda entender lo que yo estoy entendiendo, pero no puedo tomar una decisión por mí sola, tengo que hablarlo con él. Ya, reconocer en mansedumbre. ¿Se recuerda que decíamos que era mansedumbre? Mansedumbre es que la mujer puede tomar su decisión. Ya, y puede decir: no, yo después le digo a mi esposo, yo sé cómo lo voy a convencer. Eso no es ser manso, eso es estarse aprovechando de sus capacidades. Pero cuando usted no actúa según sus capacidades, sino en mansedumbre, es limitando las capacidades, usted está afirmando el liderazgo de su esposo. Y esa es la sujeción que la Escritura busca.
Es una actitud que va más allá de la mera obediencia, por supuesto que es obediencia, pero va más allá porque es una actitud voluntaria. Es una actitud de todo el tiempo de parte de la mujer. La sumisión reconoce que hay una autoridad por encima que no es totalmente mutua. ¿Qué quiere decir esto? Póngame atención. La sumisión debe de reconocer que hay alguien que está en autoridad y no pueden estar los dos. El apóstol Pedro lo viene diciendo desde el 2:18, siervos, estad sujetos a vuestros amos. ¿Ya? Ahí no hay igualdad de autoridad. Hay alguien quien está en autoridad y hay alguien que está sujeto a esa autoridad. Por lo tanto, así como decía esta persona en el Facebook, no, es que ahora la autoridad es compartida. Sí, no. ¿Ya? ¿Autoridad en qué sentido? ¿Tiene el padre y la madre autoridad sobre los hijos? Por supuesto. Así como Adán y Eva fueron creados para juntos gobernar la creación, en ese sentido sí tienen ambos autoridad, pero dentro de la autoridad que ya está establecida, el hombre tiene autoridad sobre la mujer, así como el amo tiene autoridad sobre los siervos. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Entonces no podemos decir de que hay una autoridad compartida de manera exacta o de forma igual. La esposa debe de entender esto y entender que un sometimiento a una autoridad es consistente a los roles que Dios ha establecido desde el principio. Entonces, habiendo dicho esto, quiero volver al bosquejito que espero yo que usted haya guardado, en el número 3, el rol de la esposa. Hablábamos de que la esposa tiene que funcionar o tiene el importante rol de ser la ayuda idónea. Póngame atención con esto. En nuestra iglesia, no sé si usted lo vio en algún momento en el curso de membresía, en nuestra iglesia nosotros con respecto a el hombre y la mujer y a los matrimonios, nos apoyamos o nos inclinamos a la doctrina del complementarismo. La doctrina del complementarismo es aquella que reconoce que un hombre y una mujer son iguales delante de Dios, pero al mismo tiempo son complementarios. La mujer tiene sus características que no tiene el hombre y el hombre tiene características que no tiene la mujer, y por lo tanto es importante que juntos conformen algo que sea un complemento, algo que se llene, algo que sea total. Entonces el complementarismo hace un llamado alto y sublime de las esposas para complementar a sus maridos en todas las áreas. En el área vocacional, por ejemplo. ¿Qué quiere decir el área vocacional? Si bien es cierto, muchos de ustedes tienen sus dones como para venir a servir a la iglesia, hay un llamado que Dios ha hecho a sus esposos. Ojo. Y la mujer tiene que conformarse como la ayuda idónea para este llamado que su esposo ha recibido. Usted podrá decir, pastor, pero nosotros como mujeres no tenemos un llamado eterno. Por supuesto que lo tiene. Por supuesto que lo tiene. O sea que yo no tengo mi esposo tiene el llamado y yo tengo que seguir el llamado de mi esposo. Ojo, si usted lo ve de esa manera, por supuesto que se ve como desagradable, como algo que no debería de funcionar así. Pero si entendemos que la persona con la que usted está casado es la que Dios había destinado para usted desde antes de la fundación del mundo, usted como mujer ha sido diseñada para ayudar al llamado que su esposo tiene. Entonces el llamado que su esposo tiene eterno es el mismo que usted tiene. No son llamados distintos, no son llamados diferentes, son llamados complementarios. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Por lo tanto, creo yo que esto es importante.
Cuando yo medio entendí estas cosas, una de las primeras conversaciones que tuvimos con mi esposa, yo le dije, yo soy pastor, yo no tengo fines de semana, no tengo vacaciones en Semana Santa, es más cuando más trabajamos en Semana Santa, no tenemos vacaciones de agosto, 24 y 31, por lo regular estamos en la iglesia, no tenemos las mismas vacaciones del mundo, no podemos hacer las mismas cosas del mundo, ya posiblemente vas a querer ir al concierto de Bad Bunny, yo no puedo acompañarte, ya, porque eso bota mi testimonio, ya, y aunque tú quieras ir, tampoco vas a poder ir porque sos parte de mi llamado. ¿Me estás siguiendo lo que estamos hablando? Entonces, si tú estás dispuesta, ya, y crees en tu corazón que podés apoyar mi llamado, entonces vamos bien. De lo contrario, esto no va a funcionar. ¿Ya? Bromeando, ella me dice, porque yo a veces le digo, imagínate si nos mandan de misioneros para una de las islas allá refundidas, ¿verdad? Me dice, ¿y hay baño lavable o fosa? Si hay baño lavable, vamos, me dice. Si no, me dice, no, yo no me puedo separar otra vez de otra iglesia, yo ya no quiero sufrir ese cambio. Vos cuando te dijiste que te querías casar conmigo, me dijiste que eras pastor, no misionero. Y el pastor llega a una iglesia y ahí se queda. No anda de iglesia en iglesia abriendo iglesia. Yo no estoy dispuesta a volver a pasar por lo mismo y empezar de cero de nuevo. Muy difícil para mí. Le digo, sí, tenés razón. Pero para mí también es difícil. Pero ¿y si Dios me llama? Yo tampoco, yo lo he dicho desde el día 1. Yo quiero morir siendo parte de esta iglesia. No puedo ir predicando o siendo pastor porque no sabemos los designios que el Señor tenga, ni los pecados en los que yo me pueda involucrar. Pero sí quisiera ser parte de esta congregación hasta el último día de mi vida, ¿ya? Pero ¿qué pasa si el Señor me dice el día de mañana, andate a, qué sé yo, allá por el cerro, no sé dónde, las cordilleras de no sé qué, donde, y ahí quiero que empeces? Está hablando el Señor, man. El vaso se movió. ¿Qué pasaría? Me dice, no te puede llamar a eso. ¿Y vos qué sabes? Vos no sos Dios. ¿Ya? ¿Qué tal si después de orar por muchos años tenemos la confirmación? Me dice, yo no tengo ese llamado. Si lo tengo yo, lo tenés vos. No hay otra. Si lo tengo yo, lo tenés vos. Porque somos una sola carne. ¿Está siguiendo hasta ahorita? Entonces es importante que usted entienda que su rol como mujer es apoyar el llamado vocacional de su esposo, porque es el mismo suyo. Es el mismo suyo. Y usted no puede decir, no, pero es que yo me veía haciendo otra cosa. Sí, ¿cuántos nos veíamos haciendo esto hace 10 años? ¿Quién nos cambió? La palabra. La palabra nos vino cambiando y nos vino transformando porque no nos imaginábamos estar haciendo esto hace 10 años. Pero ahora que entendemos la Escritura, sabemos que este es el lugar y las cosas que tenemos que estar haciendo. Entonces, cuando el Señor va dando una revelación, no nueva, va dando la revelación y nos va haciendo entender esta revelación, entonces nosotros vamos adoptando y adaptando lo que nosotros entendemos y creemos a la luz de esta revelación que entendemos. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Entonces yo podría creer, ya que hoy por hoy mi llamado es pastoral, ya, pero el Señor tal vez dice, sí, eso es lo que vos creías, pero fíjate que a medida fuiste estudiando la Escritura, te das cuenta que sos misionero. Entonces, si yo soy misionero, mi esposa también es misionera. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? ¿Tiene sentido esto? Hay un llamado familiar. ¿Ya? ¿Cuál es este llamado familiar? ¿A qué te ha llamado el Señor? ¿Ya? Por eso
sí considero que el esposo tiene que entender cuáles son las responsabilidades de tener una familia, las responsabilidades de tener hijos, y la esposa tendría que apoyar la visión del esposo de tener hijos. El esposo debería de anhelar, de querer tener hijos, porque la Escritura dice que los hijos que son hallados en la juventud son como flechas en manos del guerrero. Y cuando el esposo dice quiero tener 4, la mujer dice mi amor, aquí estoy. No, como vos no es la que los parís, va. No funciona así esto. No funciona así esto. Se platica, estoy de acuerdo, ya se platica y llegan a un acuerdo, pero no tiene que ser la perspectiva de la mujer la que gobierne esto. Ya, eso no es bíblico. De la misma manera es una ayuda que complementa de forma física. ¿En qué sentido de forma física? No solamente en caricias, no solamente en hacerle sentir bien físicamente en el área sexual, sino también en sostenerlo físicamente. La Escritura dice a el hombre que él tiene que encontrar placer en su mujer, en la mujer de su juventud. ¿Ya? Pero para eso la mujer tiene que estar dispuesta. ¿Me está siguiendo? Tiene que ser ayuda en ese sentido. La mujer tiene que buscar la manera de satisfacer las necesidades físicas de su esposo. Hay una ayuda social. Cuando hablamos de ayuda social, déjenme ver si encuentro el texto por aquí que tenía. Proverbios 31:23, si quiere búsquelo conmigo. Proverbios 31:23. Proverbios 31 está hablando de una mujer que es la madre del rey Lemuel, y esta mujer es como el resumen de toda la sabiduría de Proverbios. Proverbios termina con esta mujer que desde una perspectiva práctica está cumpliendo con todo lo que los proverbios están aconsejando. Entonces fíjese qué interesante lo que dice Proverbios 31, versículo 10: mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera mucho el de las joyas, en ella confía el corazón de su marido, no carecerá de ganancias, ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Versículo 23, solo para que usted me agarre el contexto: su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Fíjese qué interesante, ese texto es bastante impactante, porque el marido y la reputación del marido es conocida con los ancianos, con los líderes, con los que gobiernan, a causa de la sabiduría de la mujer. Esto es impresionante, hermano. O sea, esto es maravilloso que usted diga, no, porque es que la mujer es tenida de menos. No es tenida de menos. Es todo lo contrario. En muchas ocasiones el hombre tiene cierto significado y cierto valor social porque su mujer, su esposa, socialmente se lo ha otorgado. ¿En qué forma se lo otorga? A través de la sumisión. Ya vamos a hablar un poquito de eso. La belleza de la sumisión es que muestra a las demás personas que obrar, actuar, comportarse, tener esta actitud de sumisión para con su marido es algo que habla bien delante de la gente. Triste cuando
por culpa de las mujeres, hablan de los maridos. No, hombre, la mujer es cosa seria. Pobrecito el marido. Es que tiene razón de haberle sido infiel. Es que esa muchacha, señora, es cosa seria. No cualquiera la aguanta. Eso no es una mujer que está preocupada por la reputación de su marido. ¿Está conmigo hasta ahorita? Es una ayuda espiritual. La esposa que no ora por su marido no entiende cuál es la mayor parte de su rol en el matrimonio. Vaya conmigo a Tito 2. ¿Me están siguiendo las hermanas? Tito 2 dice, Tito 2, 3. Asimismo, las ancianas, que son las mujeres, y póngame atención con esto, las mujeres, las ancianas, aquí habla de las líderes, no solamente de las mayores en edad, sino de las líderes, tienen que tener estas características porque se espera que las demás mujeres que son lideradas por ella tengan las mismas características. Entonces dice, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. Fíjese, versículo 5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Se da cuenta de la importancia de una mujer dentro del contexto de la iglesia? La palabra de Dios puede ser blasfemada muchas veces porque las mujeres no son mujeres prudentes. Porque las mujeres, ojo, porque póngame atención con esto. Cuando una mujer no es prudente, no es hacendosa, no es amable, es calumniadora, es esclava de mucho vino, lo que está diciendo es que no hay señal de que está siendo sujeta a su marido. Y una mujer que no está siendo sujeta a sus maridos hace que la palabra de Dios sea blasfemada. Esa es la responsabilidad. No, hermano, no, hermana. Tal vez usted cree que la responsabilidad es para con nosotros. No, hermana, la responsabilidad es para con la Escritura. Porque la gente ve la belleza del Evangelio cuando usted cumple lo que la palabra de Dios dice. Aquí no se trata si mi esposo se lo merece o no se lo merece. Estamos hablando de que la Escritura no debe de ser blasfemada. Eso es lo más importante de todo. La esposa es esta ayuda y es ayuda increíblemente buena. Algunas personas dirán, pastor, pero ¿y por qué? O sea que nosotros simplemente somos ayuda. Y fíjese qué interesante, porque la misma palabra que se utiliza para ayuda de la mujer en Génesis es la misma palabra que se utiliza para cuando Dios ayuda al ser humano. Vaya conmigo a Salmo 54:4, rapidito. ¿Lo tiene? Cuando la Escritura dice que la mujer es la ayuda idónea, no lo dice en un sentido denigrante, porque la única vez que se utiliza la misma palabra para la mujer como ayuda del hombre es la palabra que se utiliza para Dios ayudando al hombre también. Entonces,
pone a la mujer en el mismo rango, en la misma categoría de ayudar al hombre. Fíjese lo que dice el Salmo 54:4. He aquí, Dios es el que me ayuda, es mi ayudador. Así como la mujer es la ayuda del hombre, así Dios también es el que ayuda y es el que sostiene mi alma. Entonces no es un rol denigrante, no es de que está por debajo, es que ese es el rol importante que tiene. Cuando la mujer entiende esto, la mujer sabrá cómo utilizar la poderosa influencia que tiene sobre su marido. Póngame atención con lo que le voy a explicar. Amadas hermanas, ustedes de forma natural tienen una capacidad de influenciarnos a nosotros. Tarde o temprano, basta con que usted haga un par de gestos, se moleste, haga un par de actitudes y nosotros, aunque sea de mala gana, vamos a terminar haciendo lo que ustedes nos digan. Aunque sea porque está fregando, recoger la ropa, recoger la ropa, recoger la tía, recoger la ropa, recoger la ropa, recoger la ropa, recoger la ropa, recoger la... Porque tienen una capacidad de tener esa energía interminable, ¿verdad? Recoger la ropa, recoger la ropa, recoger la ropa, recoger la ropa, recoger la ropa. Ya la recogiste, ya recoger la ropa. Entonces usted dice, vaya pues, la voy. Al final terminamos obedeciendo. Al final terminamos siendo influenciados. Pero póngame atención con lo que le quiero explicar. Ojo, mujeres. La influencia que ustedes deben ejercer sobre sus esposos debe de ir dirigida a sus corazones, no a sus comportamientos. Ese ha sido el grave problema de las relaciones. Las mujeres quieren que sus maridos se comporten de ciertas maneras, pero no están atacando el corazón, no están atacando el problema del corazón. Cuando no se ataca el problema del corazón, podemos tener ciertas actitudes y responder con ciertos comportamientos de forma externa, pero siempre va a haber el mismo conflicto. Tal vez con 50 años va a estar diciendo que recoja la ropa, tal vez se acostumbra, porque hay un hábito que se va deshaciendo y va apareciendo otro. Pero cuando se cambia el corazón, cuando lo que se ataca es el corazón, hay un razonamiento espiritual interno de por qué tengo que hacer las cosas. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Entonces las esposas deben de saber cómo influenciar a sus maridos, no para conseguir los comportamientos que ellas quieren, sino para traer el bien al corazón de sus esposos. ¿Tiene sentido esto? Y así rapidito, las recompensas las recompensas de la sumisión. Regresa conmigo a Pedro, por favor. Espero terminar esto de la Primera de Pedro, capítulo 3. Pedro ofrece algunas recompensas a las esposas que se sujetan a sus esposos. La primera de ellas es que pueden ganar a sus maridos, capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, ojo, cuando dice desobedientes no quiere decir cualquier creyente en sus pecados, entran ahí, pero al mismo tiempo aquellas personas que son totalmente renuentes a la palabra del Señor, que no quieren nada con el Señor. Entonces dice, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Si ustedes aman a sus esposos, creería yo que lo menos que ustedes desean para ellos es que ardan eternamente en el infierno.
Y si para que eso acontezca es necesario que ustedes modifiquen su conducta, que modifiquen sus obras, que modifiquen sus comportamientos para que ellos no encuentren obstáculo, a la larga, si ellos se convierten, no es por ustedes, pero ustedes y su comportamiento son un medio para que ellos se conviertan. Cuando dice aquí que van a modo que sean ganados, que puedan ser ganados sin palabra alguna, no quiere decir de que no les van a presentar el evangelio, ya, pero el evangelio no encuentra estorbo gracias a que ustedes han cumplido con lo que la escritura dice. Esa es la primera recompensa. Nosotros como pastores tenemos esta misma recompensa. Nosotros predicamos la palabra y tratamos de vivirla para que cuando vemos a las personas que se están convirtiendo, esa es nuestra recompensa. El apóstol Pablo lo dice: me glorío en ustedes, me glorío que ustedes han creído al Señor por la obra que nosotros estamos haciendo. Entonces esa es nuestra ganancia, esa es parte de la recompensa que nosotros recibimos. Qué duro y qué difícil sería que ustedes vengan y no crean en la palabra del Señor, aunque sea expuesta correctamente, debido al estilo de vida que nosotros llevamos. Usted debería de saber si su estilo de vida no está siendo un obstáculo para que su esposo crea o no crea en la palabra del Señor. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Entonces, claro, yo sí creo que el día de mañana usted podría gloriarse, ¿ya? Y no gloriarse carnalmente, sino gloriarse como lo cantábamos en la última alabanza. Increíble, ¿ya? Cuando la gente diga: hombre, es que puchica, con el testimonio de esta mujer, de cómo ha cambiado, ¿qué marido no va a cambiar? Por eso es que tu esposo vino Entonces usted puede responder y decir: sí, pero no fui yo, sino Cristo en mí. Claro, es su comportamiento, claro, es lo que ellos ven en usted, pero al mismo tiempo usted le da la gloria al Señor diciendo: no soy yo, sino Cristo en mí, quien me ayudó a obedecer su palabra, a tener paciencia, a doblar rodillas, a orar, a traerle siempre bien, a dirigirme siempre a su corazón, a no ser una mujer como cáncer en los huesos, sino a que Él encontrará alivio en mí, que su corazón esté en mí confiado. Y por lo tanto, todo esto que hice abonó a que el mensaje de la palabra pudiese caer en un corazón preparado. Puya, sí te costó, sí me costó, pero no fui yo, fue Cristo en mí. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Eso lo cantábamos hace un ratito. Entonces sí creo que usted no debe de pasar por alto la responsabilidad que el apóstol Pedro, o la palabra a través del apóstol Pedro, pone en las mujeres. Mucha de la conducta de sus esposos puede ser modificada si ustedes actúan de forma sabia. ¿Está conmigo ahorita? También siga leyendo ahí conmigo más adelante. Dice la conducta de las mujeres, y fíjese qué interesante, porque el apóstol Pedro pone justamente tres características: una conducta casta y una conducta respetuosa. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos. No está diciendo que no se tengan que peinar, ¿ya? Por favor, hágalo, hermano. No está diciendo que no utilicen joyas de oro o vestidos lujosos. Si usted los quiere utilizar, por favor, hágalo, ¿ya? O sea, no hay ningún problema en eso. Conforme a sus capacidades y a su discernimiento puede hacerlo. No es pecado, pero usted entienda que no son estas cosas las que hacen hermosa a una mujer, ¿ya? Lo que hace hermosa a una mujer es el yo interno, ¿ya? Con el adorno incorruptible. Cuando la palabra dice incorruptible, es algo que no cambia. El mismo apóstol Pedro dice que nosotros hemos recibido una herencia incorruptible.
incorruptible. ¿Qué quiere decir incorruptible? Que eso no se modifica, que eso no cambia, que eso es eterno, que es permanente. Entonces el apóstol Pedro está diciendo, ustedes tienen que tener un adorno que no cambia, que siempre está, que es presente, y eso es un espíritu tierno y sereno, porque esto es precioso delante de Dios. Algunas de ustedes han orado, en vez de orar por una Pandora, orar por una joya, ¿han orado ustedes alguna vez por un espíritu que sea incorruptible, tierno y sereno? Señor, hazme serena en todo momento, hazme tierna, Señor, en todo momento. ¿Me está siguiendo? Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Previo a anhelar las cosas externas, busquen lo que es realmente precioso delante de Dios, que es aquello que es incorruptible, lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu corazón. Y mire versículo 5. Así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Se adornaban, fíjese, se adornaban con un espíritu tierno y sereno mientras esperaban. ¿Qué esperaban? A que su esposo fuese transformado. ¿Está conmigo hasta ahorita? Versículo 6. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Léalo conmigo, hermano, por favor. ¿Están listos? Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella si hacéis el bien y no estás amedrentadas por ningún temor. Fíjese, cuando dice si hacéis el bien, está haciendo referencia a todo lo que hemos explicado y lo que hemos hablado hace un ratito. Ojo. Cuando habla que lo llamó Señor, en el griego la traducción es amo. Esa es la traducción. Le llamó el curios, el amo, el dueño. Mi Señor, le está diciendo, tú eres mi dueña. Y tal vez usted dirá, uy, qué feo, como que somos gallinas, como propiedad. Y no, eso fue lo que pasó cuando se casó, pues. Es más, algunos de ustedes hasta llevan el apellido de uno, ¿ya? Porque se llaman de Gómez, o sea que pertenece a alguien. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿quiere que le cuente algo? También así rapidito, un minuto. Ponerle nombre a las criaturas es parte de lo que se entiende por la propiedad. Usted le pone nombre a aquello que es suyo. ¿Ya? La primer mujer a la que Dios le puso nombre fue, bueno, no se lo puso, se lo cambió. Fue a Sara, no fue a Eva. A Eva, a Eva quien le puso el nombre fue Adán, junto con todos los animales. La idea es de que así como Adán le puso nombre a todos los animales y los animales le pertenecían, también la mujer, porque fue nombrada por su marido. Ahora bien, póngame atención, esto no tiene nada de machista. La Escritura dice en el Nuevo Testamento que usted ya no se pertenece, sino que su cuerpo le pertenece a su marido y el cuerpo del marido ya no le pertenece, sino que le pertenece a la mujer. Entonces hay una pertenencia que es mutua, pero así debe funcionar. ¿Está haciendo eso ahorita? Entonces, la segunda recompensa, para ir terminando, es que las mujeres al hacer esto llegan a ser hijas de Sara.
¿Qué quiere decir que llegan a ser hijas de Sara? Así como Sara, la madre de la fe, junto con Abraham, que es el padre de la fe, y son la madre de un pueblo de creyentes, es la madre de un pueblo de creyentes. De la misma manera, cuando usted hace las cosas que Sara hizo, usted da como evidencia que usted es parte del cuerpo de creyentes también. Usted hace su rol dentro del pueblo del Señor. Por favor, hermana, entienda, y con esto termino. Que esta es la forma en la que Dios ha determinado hacer las cosas. Estamos en un mundo caído, por supuesto, las cosas funcionan como deberían de funcionar, no funcionan de esa manera. Sin embargo, como creyentes tenemos la responsabilidad de restaurar con el poder del Señor en nuestras vidas la gloria que este mundo ha perdido. ¿Está conmigo ahorita? ¿De qué forma traemos gloria? Siendo maridos que aman a sus esposas. ¿De qué forma traen gloria? Siendo esposas que respetan a sus maridos. ¿De qué forma traen gloria? Entendiendo lo glorioso, lo importante y sublime de un matrimonio, y criando hijos, dejándoles un legado espiritual, entendiendo que ustedes son los responsables de romper estas cadenas que han gobernado generacionalmente a nuestras culturas, y empezar a enseñar a las personas cómo realmente temer y vivir para la gloria del Señor. Esa es responsabilidad suya. Quisiéramos llegar a viejos con matrimonios sólidos, con matrimonios restaurados, con hijos que teman al Señor, y que la gente diga: ¡juela! Lo lograste. Y usted diga: sí, pero no fui yo, sino Cristo en mí. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos que están acá. Bendice, Señor, esta palabra que no es tan bien recibida, Señor, en nuestra cultura. Y recuérdanos que esto no está fuera de contexto, sino que hay previamente un rol de un hombre. Y previo a este rol del hombre está el sacrificio de Cristo. Eres tú, Señor, la causa de por qué queremos vivir a la luz de tu palabra. Nos has dado nueva vida, nos has hecho herederos de cosas eternas e inmerecidas. Y por lo tanto, Señor, queremos, cada uno de los que estamos acá, trabajar en nuestra salvación con temor y con temblor. Nuestra salvación, que es gratis, ha sido por gracia, debe de reflejarse en muchas áreas: en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, pero también en nuestra familia. Oro hoy, Señor, para que, ayudados por tu Espíritu Santo, estos hombres que están acá puedan vivir siguiendo tu ejemplo de liderazgo, tu ejemplo de cómo serviste, de cómo sufriste, Señor, y cómo te entregaste despojándote de ti mismo por el bien de la esposa que ibas a comprar a precio de sangre, a precio de dolor. Oro, Señor, para que los hombres que estén acá se porten varonilmente. Y varonilmente es
haciendo con sus esposas lo que tú con mucho valor, con mucha hombría hiciste por la iglesia: morir por ella. De la misma manera, Señor, oro por las mujeres que están acá, para que puedan amar a sus maridos, respetarlos, orar por ellos, doblar rodillas. Muchas veces las mujeres tienen una mayor facilidad de entrega al Señor, y sus esposos llevan un cambio mucho más lento, una entrega mucho más lenta. Hoy oro, Señor, y pido para que tú puedas darles fuerzas a estas mujeres, darles paciencia, y mientras esperan en ti, Señor, puedan tener esa esperanza de que tú vas a recompensar su conducta casta, su conducta irreprensible, su conducta modesta, prudente, sujeta, con la transformación de los corazones de sus esposos. Oro por los matrimonios, Señor, que aquí están representados. Ayúdales, ayúdanos. Queremos reflejar tu gloria en esta bendita unión. Solos no podemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.